過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことから過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo. Para Mateo Cortés, que se unió al canal con el rango Dios Universal. Para Chloe Aubert, CCCZ, X Agustín X, Gator Gojo, Bran 987, C700, Rimuru Chiquito, Elías Muñoz, y Cristian Torres, que se unieron al canal con el rango Semidios Universal. Para Gaster G, Edgar Martínez, Jean-Pierre Dionisio Falcón, Leo de Gario Caballero, Basi Rodríguez, Gino Fanfix, Daniel Sánchez, Santiago Taxa, José Luis Rodríguez y Gabriel Nicolás Jiménez, que se unieron al canal con el rango Toya Medias. Y para Jair Telles Jacobo, Polux Dragnil, Alejandro López, Pablo Cerrueda B, Revolvet Sama, Aest, Jair Rivera, Abraham 133Z Jesús Plasencia, Benjamín Montealegre, Ubdanf, Spectra Phantom, Jordín Muñoz, Yorichi Sujikune, Josi 105, Blaberry 151, Brandon Guadalupe, Kevin, Alexander Juárez, Opex Rivera, Teibor Gamer, Rusef Shorts, Nekem, Bad Bunny Valles, Vincenzo, Tiago, Grimpas, Girard Co, Protosword XS, Rip Darkin, Javi Toit, Blue Dragon, Samael 117, Pierre Anderson, Enoch, Baruch Adonai, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Dark, Víctor Hernández, Michael Cubo, Kirok, Fede Madeo y Brian Morales, que se unieron al canal con el rango Caramelito. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Slade, Brick y Killer Croc sintieron un cambio innegable en el aire. La batalla había sido dura, pero hasta ahora, Nuxus había estado jugando con ellos, jugando a un juego donde al menos tenían la oportunidad de contraatacar. Pero esto era diferente. Nuxus hizo girar las espadas, las cadenas resonando como un toque de difuntos, y sonrió ampliamente. Es hora de una masacre. Antes de que sus enemigos pudieran reaccionar, Nuxus se abalanzó hacia adelante, con movimientos increíblemente rápidos. Las espadas del caos silbaron en el aire, cortando el mismísimo viento al estrellarse contra el cuerpo de Brick. El impacto fue devastador. Brick, el poderoso que se había enfrentado a algunos de los más letales de Gotham, salió despedido hacia atrás como un muñeco de trapo. El primer corte apenas le había roto la piel, pero el segundo se clavó profundamente en su pecho, abriendo una zanja fundida en su carne pétrea. Killer Croc rugió y atacó a Nuxus, pero este apenas ladeó la cabeza, esquivándolo sin esfuerzo. Sus garras se extendieron, arañando la garganta de Croc, dibujando un río carmesí. Pero no fue suficiente para matarlo. No, esto era solo el principio. Slade aprovechó la oportunidad y se lanzó hacia adelante, con su espada reducida a una mancha plateada. Clan. El sonido del acero contra el acero resonó en la noche cuando la espada de Slade chocó con las cadenas ardientes de Nuxus. Saltaron chispas por el impacto. Te estás volviendo imprudente, siseó Slade, intentando obligar a Nuxus a retroceder con destreza. Nuxus sonrió con sorna y giró, aprovechando el impulso de las espadas encadenadas para clavar una en el estómago de Slade. El asesino apenas esquivó, pero el calor quemó su armadura, dejando marcas negras en su torso. Imprudente. Rió Nuxus entre dientes, con la voz llena de burla. Me estoy acostumbrando a estas bellezas.
Bajó la vista hacia las armas que sostenía, admirándolas como un artesano con sus mejores herramientas. Soy espadachín, ¿sabes? Nunca he usado espadas como estas, pero las estoy disfrutando. Entonces, sin previo aviso, atacó. La hoja atravesó el brazo izquierdo de Slade, cortándolo limpiamente a la altura del codo. El legendario asesino se tambaleó hacia atrás, con su único ojo abierto de sorpresa mientras la sangre brotaba a borbotones del muñón. Soltó un gruñido ahogado, pero su entrenamiento lo mantuvo en pie. El gran golpe mortal, de rodillas. Killer Croc, al ver caer a Slade, cargó con un rugido furioso. Su monstruosa fuerza siempre había sido su mejor arma, y la usó ahora, lanzándose contra Nuxus en un intento desesperado por aplastarlo. Pero Nuxus simplemente sonrió. Dejó que Croc se acercara, demasiado. En el último segundo, saltó, reduciendo su propia gravedad lo suficiente como para elevarse por encima de la bestia. Mientras Croc se tambaleaba hacia adelante, confundido, Nuxus tiró de una de las cuchillas hacia atrás, y la cadena se enredó en el cuello de Croc. Con un tirón brusco, crack. La cabeza del lagarto se desprendió de sus hombros, y su cuerpo se desplomó al suelo con un golpe sordo y espantoso. La sangre salpicó un arco, tiñendo el campo de batalla de carmesí. Nuxus atrapó la cabeza cercenada con una mano, haciéndola girar en su palma como un trofeo grotesco. Siempre pensé que tenías el cráneo duro, reflexionó. Resulta que no lo suficiente. Brick, herido pero aún en pie, hizo su último intento de ataque, con sus enormes puños al rojo vivo mientras cargaba. Nuxus suspiró con fingida decepción. Deberías haber corrido. De un solo golpe, Nuxus lanzó la cabeza de Killer Croc como una bala de cañón. Golpeó a Slade con tal fuerza que el asesino sin brazos se desplomó en el suelo, con las costillas destrozadas por el impacto. Jadeó, pálido por la pérdida de sangre, luchando por mantenerse consciente. Nuxus volvió su atención a Brick. Eres más fuerte de lo que esperaba, admitió. Lástima que eso no te salve. Arremetió contra las espadas del caos, con las cadenas enroscándose alrededor del enorme torso de Brick. El bruto se resistió, intentando liberarse, pero las cadenas se tensaron. El metal fundido comenzó a brillar aún más, abrasándole la carne. El olor a carne quemada llenó el aire. Nuxus tiró. Las espadas desgarraron el cuerpo de Brick, partiéndolo en dos. Sus restos disecados cayeron al suelo con un chapoteo repugnante. Nuxus exhaló, admirando su obra. Bueno, dijo, encogiendo los hombros. Fue divertido. Slade, apenas respirando, logró levantar la cabeza. Su único ojo restante miraba a Nuxus con odio puro y sin filtro. La sangre se acumulaba a su alrededor. Le faltaba el brazo, tenía las costillas destrozadas y su cuerpo estaba irreparablemente destrozado. Nuxus se agachó junto a él, ladeando la cabeza. Fuiste el único que opuso resistencia, admitió. Qué lástima que tuviera que terminar así. Slade tosió, con la sangre goteando de sus labios. ¿Crees que esto ha terminado? Nuxus sonrió con suficiencia. Sí, sí lo ha terminado. Con un último golpe, las espadas del caos cayeron, silenciando a Deathstroke para siempre mientras su cabeza rodaba por el suelo. Nuxus permaneció de pie en medio de la carnicería, con el cuerpo empapado en sangre y el campo de batalla sembrado de cadáveres. Envainó las espadas, observando cómo el fuego infernal se desvanecía en la nada. Entonces, sonrió. Bueno, murmuró para sí mismo, volviéndose hacia el almacén. Es hora de ver que, todo este alboroto es por, sí, Harley. ¿Dónde demonios está? El almacén estaba hecho un desastre. Cajas rotas, cristales destrozados y escombros dispersos pintaban una zona de guerra caótica mientras dos figuras se enfrentaban en medio de la destrucción. El aire apestaba a sudor, sangre y pólvora mientras Arlequín y Cheshire bailaban un vals mortal de espadas y bateos, y su batalla se extendía aún más al interior tenuemente iluminado del almacén. Cheshire jadeaba. Sus movimientos aún eran ágiles, pero claramente se cansaban. Había participado en innumerables batallas antes, pero Harley era algo completamente distinto. Impredecible, desquiciada e implacable. La mente de la asesina estaba entrenada para anticipar ataques, para leer patrones, pero Harley no tenía ninguno. En un momento, estaba arremetiendo con un mazo, y al siguiente, estaba dando volteretas y riendo como una loca, hablando de todo menos de la pelea en sí. Oh, peleas muy bien, gatita. Rió Harley. Haciendo girar su bate mientras esquivaba otra de las estocadas de Cheshire. Apuesto a que estaría impresionadísima si no estuviera tan cachonda ahora mismo.
El ojo de Cheshire se crispó al saltar hacia atrás, poniendo distancia entre ellas. La sonrisa salvaje de Arley no se desvaneció. Esto es una locura, murmuró Cheshire, agarrando su espada con más fuerza. Ni siquiera estaba segura de por qué seguía luchando. Debería estar ahí fuera, ayudando a Slade y a los demás, matando a Nuxus antes de que se convirtiera en un problema aún mayor. Pero Arley no la soltaba. Vamos, nena, ya sabes el trato. No puedo dejar que huyas cuando mi hombre lo ha dejado claro. Arley blandió su bate, fallando por poco la cabeza de Cheshire. No tendré mi turno con esa preciosa polla de demonio a menos que te parta el cráneo primero. El estómago de Cheshire se revolvió de asco. ¿En serio haces todo esto solo porque quieres que te folle? Arley dejó escapar un suspiro largo y exagerado. Simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Lanzó su bate, lo atrapó y se abalanzó hacia adelante con un grito de felicidad empalagoso. Cheshire lo esquivó, pero Arley ya estaba en pleno giro y la pateó directo al estómago. La asesina tropezó, y eso fue todo lo que Arley necesitó. El bate cayó sobre su rodilla con un crujido espantoso. Cheshire soltó un grito agudo, cayendo de lado, perdiendo el equilibrio por completo. El dolor le recorrió la pierna como un reguero de pólvora. No, ¿ves? Sonrió Arley, de pie sobre su bate, gimió y se frotó la ingle contra él. No hago esto solo por divertirme. Hago esto porque es mi boleto a algo mucho mejor. Cheshire se esforzaba por moverse, por contraatacar, pero su cuerpo no respondía con la suficiente rapidez. Vio el brillo en los ojos de Arley, la locura absoluta, la obsesión, el deseo desenfrenado. Y entonces, el bate cayó. Una vez. El primer impacto impactó contra la frente de Cheshire, y la onda expansiva le sacudió el cráneo. 2 veces. La sangre salpicó el suelo del almacén. 3 veces. Su visión se nubló, la oscuridad se colaba por los bordes. Y, sin embargo, Arley no se detuvo. Reía, sonreía, gemía con cada salvaje golpe, la sangre salpicando su pálida piel mientras machacaba la cabeza de Cheshire hasta convertirla en pulpa. Cada impacto enviaba ecos por todo el almacén vacío, un ritmo de locura, destrucción y puro placer. No se detuvo. No hasta que una voz familiar irrumpió en la carnicería. Ya basta. Arley se quedó paralizada a mitad de un golpe, con el bate empapado en sangre. Respiraba entrecortadamente y tenía las pupilas dilatadas mientras giraba su rostro ensangrentado hacia la entrada. Nuxus se quedó allí, con los ojos rojos como brasas fundidas, todo el cuerpo empapado en sangre. Por un instante, solo hubo silencio entre ellos. El interior destrozado del almacén contenía la respiración. Entonces, Arley soltó una risita, lamiéndose un reguero de sangre de los labios. Ay, pero ya estaba llegando a la parte buena. ¿No eras tú la que estaba triste esta mañana porque maté a un hombre delante de su hermana? Respondió Nuxus mientras se acercaba. Sí, pero no le prometiste a ese gran imbécil por eso. Respondió Arley mientras lo seguía. Nuxus rió mientras decía, veamos de qué se trata este envío. Con la batalla terminada, Nuxus decidió comprobar qué era el envío. Solo había un camión en las instalaciones, ya que todos los demás artículos parecían bastante normales. Su curiosidad despertó y se acercó al camión, agarrando el asa. Muy bien, veamos qué nos toca. Misión completada, dijo con una sonrisa burlona mientras abría las puertas de golpe. En cuanto lo hizo, sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que tenía delante. Dentro había una gran cruz de madera, y clavada en ella había una chica. Parecía de su edad, quizás más joven, con una larga melena morada que le caía en cascada sobre los hombros. Vestía una túnica morada, dormida pero sujeta contra la cruz. Pero lo que más le llamó la atención fue la gema brillante incrustada en su frente. Bueno, no me esperaba esto, eso seguro, murmuró Nuxus, acercándose. Arley entró de un salto en el camión que lo seguía, con los ojos iluminados por una curiosidad frenética. ¡Guau! Esto es. Significa eso. Era el cargamento. Se inclinó, inspeccionando a la chica con la cabeza ladeada. ¿Pero por qué? ¿Es, como, especial o algo así? Me preguntas como si tuviera la respuesta, respondió Nuxus secamente, pasando los dedos por los extraños símbolos grabados en la madera de la cruz y la túnica de la chica. Las marcas parecían inquietantemente similares a antiguas runas mágicas. De repente, Caos se materializó, su risa resonando en el aire. ¡Guau! Los dioses no lo creerían ni aunque se lo mostrara. Esto es perfecto, Nuxus. Absolutamente perfecto. Alguien parece emocionado. ¿Qué tiene esto de genial? Preguntó Arley, cruzándose de brazos.
Chaos la miró fijamente, pero decidió no dejar que Arley le arruinara el buen humor. En lugar de eso, flotó hasta el hombro de Nuxus, rodeándolo con los brazos del cuello antes de darle un suave beso en la mejilla. Se inclinó y le susurró al oído con una sonrisa sensual. Haz todo lo posible para corromper a esta chica. Hazla tuya, tu mujer, tu esclava, tu sirvienta, da igual. Manténla con vida y entrénala. Entrénala para que te obedezca, para que sembre la destrucción. Nuxus arqueó una ceja, intrigado. Esto es interesante, nunca antes te habías entusiasmado tanto por nadie. Bueno, aparte de por mí. Chaos rió entre dientes. Eso es porque comparte aspectos similares contigo. Verás, tengo avatares en muchos mundos, heraldos del caos, pero rara vez les presto atención. Con el tiempo, mueren o se convierten tontamente a las fuerzas del bien o del mal. Esta chica estaba destinada a ser una agente de la luz, pero con tu intervención, puede abrazar su verdadera naturaleza. Puede convertirse en tu mujer. No, en tu pequeña llama, igual que tú lo eres para mí. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Nuxus. Ya veo, eso explica por qué el sistema aprovechó la oportunidad de asignarle una misión, incluso ofreciéndole un boleto platino. Así que es tan importante, ¿eh? Me gusta, hagámoslo. Voy a usar mis poderes vampíricos para hacer la mía. Se giró hacia Arley. Corta las cuerdas y llévala de vuelta al coche. Voy a quemar este lugar. ¿Por qué yo? Gimió Arley, pero hizo lo que le dijeron, cortando las ataduras y subiendo a la chica inconsciente a su hombro. Con la decisión tomada, Nuxus usó las espadas del caos para prender fuego a todo el lugar. Sus enemigos pensarían que quemó el lugar para borrar pruebas. Pero la verdad, lo hizo simplemente porque le pareció un lugar molesto. Al regresar al apartamento que habían tomado prestado, Nuxus se sentó, observando las notificaciones del sistema que aparecían ante él. Misión completada. Alterar la historia de DC objetivo. 5 villanos derrotados, rescatado el engendro del caos recompensas. Energía del caos / boleto platino. Nuxus sonrió con sorna al ver cómo su medidor de caos subía 5 niveles, lo que le otorgaba 2 boletos de bronce y 1 de plata. Con el boleto platino, se volvería aún más fuerte. Ahora, como el engendro está dormido, veamos qué recompensas consigo con este gacha esta vez. Presionó la opción del boleto platino. Iniciando gacha, consumiendo un boleto platino. ¡Felicidades! El anfitrión ha obtenido fruta del diablo logía, Goro Goro no Mi, en el One Piece. Goro Goro no Mi, tipología, maestría y evolución, cuerpo eléctrico. El cuerpo del usuario se transforma en electricidad pura, lo que le permite evitar ataques físicos y moverse a la velocidad del rayo. Manipulación del rayo, puede generar, controlar y descargar electricidad a voluntad, desde pequeñas chispas hasta rayos que destruyen ciudades. Velocidad del rayo, puede viajar a la velocidad del rayo, lo que lo hace casi intocable en combate. Electrotransportación, puede moverse a través de materiales conductores como metal o nubes de tormenta, lo que le permite movimientos impredecibles. Ira del dios del trueno, con maestría completa, puede desatar devastadores ataques de trueno con extrema precisión. Nota: al obtener una fruta del diablo, consumirla resultará en una debilidad al agua de mar o a los objetos de piedra marina. Nota 2. Si el usuario desea deshacerse de esta debilidad, puede obtener y consumir 3 frutas del diablo más. En su mano, se materializó una fruta amarilla y brillante. Mientras lo examinaba, reflexionó: esto es bastante poderoso, y peligroso a la vez. Necesito mantener en secreto la información sobre su debilidad hasta que consiga más. Esto significa que cualquier misión que me obligue a nadar queda cancelada por completo. Aún así, con esto y las espadas del caos, puedo confirmar que algunos de los poderes que obtengo pueden otorgarse a otros, lo cual es bueno. Si consigo heraldos del caos como yo, necesitaré que sean fuertes. Su hilo de pensamiento se detuvo al lanzar el boleto plateado. Paso sombrío, habilidad de sigilo, nivel plata. El usuario puede fusionarse momentáneamente con las sombras, lo que les permite moverse sin ser detectados por un corto tiempo. En una sombra, se vuelven casi invisibles, silenciosas e intocables, pero solo en zonas oscuras o sombrías. Si la zona se ilumina, el paso sombrío del usuario se desactiva. Nuxus asintió con satisfacción. Esto siempre me permitirá atacar desde el punto ciego del enemigo, aunque la debilidad de ser forzado a salir de las sombras al ser alcanzado por la luz es un poco molesta. Lo siguiente fueron los billetes de bronce. Sacó ambos. El primero fue decepcionante, visión nocturna, que no le sirvió de nada, ya que su linaje vampírico ya lo cubría.
Sin embargo, el segundo era una joya, algo que necesitaba para su situación actual. Susurro oscuro. La habilidad de introducir sutiles sugerencias en la mente de una persona si ya es débil o emocionalmente inestable. No es control mental real, pero puede influir en las decisiones. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Perfecto. Si a esto le sumamos mi encanto vampírico y mi mordida placentera, haré míos tanto a Arley como al nuevo engendro del caos. Perfecto. Enséñame mis estadísticas. Estado. Señor del caos. Nuxus Valtieri raza. Humana linaje. Suero del supersoldado, linaje vampírico. Usuario de fruta del diablo, logia Goro Goro Nomi, poderes oculares. Ojos mentales, visión nocturna medidor de caos. 48%, nivel 15, poderes especiales. Telequinesis básica, piel endurecida, manipulación de gravedad débil, maestría en artes marciales, sentido mágico, susurro oscuro armas. Espadas del caos tickets de gacha. Ninguno. Mientras examinaba sus estadísticas, Arley saltó repentinamente hacia él, rodeándolo con sus brazos. Pudín. Amor. ¡Amor! Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Parece que nuestro invitado púrpura ha despertado. Rió entre dientes. Nuxus arqueó una ceja antes de caminar hacia la habitación donde se encontraba la chica. Entró, con sus penetrantes ojos fijos en ella. La chica estaba sentada en la cama, con los brazos ligeramente temblorosos mientras los miraba a él y a Arley con incertidumbre. ¿Son ustedes quienes me salvaron?, preguntó con voz cautelosa. Nuxus asintió, cruzándose de brazos. Podrías decirlo así. Llámame señor Nuxus. Ella es Arley. Llámame tu ama Arley, añadió la rubia con una sonrisa altiva. Nuxus la miró, haciéndola hacer pucheros. Llámala Arley, o la payasita, como mejor te parezca. Ahora, ¿quién eres? La chica dudó antes de decir en voz baja. Ah, sí, lo siento, olvidé presentarme. Soy Rachel. Rachel Roth. Pero me gustaría que me llamaran Raven. Nuxus se sentó cómodamente en su apartamento prestado, observando a Raven mientras ella procesaba su pregunta. Él le había preguntado por qué la habían capturado, y ahora ella dudaba, con la mirada baja. Es porque querían mis poderes, admitió finalmente. O mejor dicho, los poderes de alguien fuerte. Nuxus arqueó una ceja. ¿Poderes? El hecho de que pudieran sujetarte con una simple cruz no me da la impresión de que seas lo suficientemente fuerte como para que te necesiten. Raven volvió a bajar la cabeza, apretando los puños. No puedo explicarlo. Arley resopló, cruzándose de brazos. Oye. Te salvamos la vida, de acuerdo. Deberías estar agradecido y escucharnos. Nuxus ignoró el arrebato de Arley, entrecerrando los ojos mientras pensaba en su siguiente movimiento. Decidió probar su nueva habilidad, susurro oscuro. Colocó suavemente su mano sobre la mejilla de Raven. Sus ojos brillaron levemente rojos mientras su voz se tornaba sensual e hipnótica. Raven, puedes confiar en mí. Solo quiero ayudarte, ¿de acuerdo? Siempre estaré aquí para ti. Raven abrió los ojos de par en par, sorprendida, al ver años de trauma y dolor pasar por su mente. Vio imágenes de su pasado, la calidez de su madre, la traición de los cultistas y las solitarias batallas que había librado. Por un instante, vaciló. Raven dudó. Nuxus se inclinó ligeramente. Su susurro se convirtió en una melodía reconfortante para su alma atormentada. Puedes confiar en mí. Solo quiero lo mejor para ti, ayudarte a ser lo que eres, lo que deberías ser. Lentamente, su resistencia se desmoronó. Asintió. De acuerdo, señor Nuxus, confiaré en ti. Dudó antes de señalar la gema roja en su frente. Aquí, mi padre está atrapado. Es el rey demonio interdimensional, Trigon, un monstruo capaz de destruir el mundo entero. Y quiere venir a la Tierra, yo soy su único camino. Nuxus escuchó atentamente mientras Raven relataba su pasado. Cómo su madre había caído víctima de cultistas y había dado a luz al hijo de Trigon, cómo se había criado en Azarat, un santuario de paz, hasta que su curiosidad la llevó a invocar a su padre. Trigon había correspondido a su curiosidad con devastación, arrasando Azarat y matando a todos sus seres queridos, incluida su madre. En ese momento de desesperación, Raven despertó un poder caótico y selló a Trigon dentro de su gema, aunque carecía de los medios para destruirlo. Perdida su hogar, huyó a la Tierra, el lugar de nacimiento de su madre, solo para ser perseguida.
Al llegar a la Tierra, fue emboscada por Clarion, el niño brujo, quien la sujetó con cadenas y la ató a la cruz, preparándose para transportarla a Ciudad Central. Si la línea temporal no hubiera cambiado, los jóvenes titanes la habrían rescatado y ella se habría unido a ellos. Pero Nuxus intervino, y ese destino se esfumó. Y por eso estoy aquí, Lord Nuxus, concluyó Raven, con la voz apenas por encima de un susurro. Nuxus exhaló profundamente y asintió. Ya veo, lo has pasado mal, cariño, pero no te preocupes. Estaré aquí para ti. Te haré fuerte. Puedes vengarte de tu padre y matarlo. Raven abrió mucho los ojos. Pero eso es imposible. Nuxus volvió a posar las manos sobre sus mejillas. Su tacto era cálido y reconfortante. Nada es imposible, y menos para ti, mi pequeña llama, así como lograste sellarlo, lograrás matarlo. Un destello de algo nuevo brilló en los ojos de Raven. Esperanza, admiración, tal vez incluso confianza. Nuxus sonrió con suficiencia, satisfecho. Se puso de pie. Descansa un poco. Mañana nos vamos de aquí. Al alejarse, Caos se manifestó en su oído, una voz a la vez divertida y encantada. Oh, alguien se ha convertido en una excelente manipuladora. Ja ja ja. Llamar la pequeña llama, ¿no es especial? Nuxus sonrió. Aprendí del mejor. La Batcueva estaba tenuemente iluminada. El brillo de los monitores proyectaba inquietantes reflejos azules contra el frío acero. El aire estaba cargado de tensión mientras Batman examinaba las imágenes que tenía delante. La batalla había sido brutal. Nuxus había destrozado a sus oponentes con una ferocidad casi metódica. Brick, destrozado. Killer Croc, reducido a un amasijo de sangre. Y Slade, pensar que Slade moriría, ¿así? Murmuró Batman, con la voz apenas por encima de un susurro. Detrás de él estaban Alfred, siempre sereno, y Flecha Verde, su aliado elegido para esta misión. De todos los miembros de la Liga, Oliver Queen era el que más se le parecía. Táctico, ingenioso y pragmático. Flecha Verde se cruzó de brazos, entrecerrando los ojos al mirar la pantalla. No pensé que hubiera alguien que pudiera, bueno, destrozar a Brick y Croc de esa manera. Pero aún así, no lo entiendo. Dijiste que simplemente apareció en el club nocturno del Joker, se llevó a Harley Quinn y peleó contigo. ¿Y ahora está en Ciudad Central luchando contra villanos? ¿Está de nuestro lado, o del suyo? Batman no respondió de inmediato. En cambio, rememoró un momento específico. Nuxus de pie en medio de la carnicería, ileso, con los ojos carmesí brillando de diversión. Señor del Caos, dijo finalmente Batman. Ese es su alias. Pero no parece tener ninguna conexión con Clarion, el chico brujo. Ese título no tiene relación con la magia, al menos, no con la que conocemos. No detecté ningún hechizo. Pero después de lo que hemos visto, quizá tenga que reconsiderarlo y llamar al Doctor Destino, un señor del orden. Oliver exhaló bruscamente. De acuerdo, pero eso sigue sin responder la gran pregunta, ¿qué demonios quiere este tipo? Si no está aliado con la llamada Liga de Villanos y no está con nosotros, ¿cuál es su objetivo? Batman se recostó, juntando los dedos. La Liga de Villanos es solo un alias. Seguimos investigándolos a ellos y a sus miembros, pero por ahora debemos centrarnos en él y averiguar qué quiere. Vamos tras él. Y esta vez, no solo tú y yo. Necesitamos un equipo. Uno de verdad. Alfred, que había permanecido en silencio hasta ahora, se aclaró la garganta. Maestro Wayne, ¿me lo permite? Batman se giró y le dedicó un breve asentimiento. Alfred juntó las manos a la espalda, con voz tranquila pero firme. Creo que este hombre, Nuxus Valtieri, es impredecible por la misma razón que lo es. Lo dice su nombre. No tiene un objetivo ni un propósito único, al menos ninguno que podamos entender. Más bien, se esfuerza por sembrar el caos al máximo. Si ese es el caso, la pregunta no es qué quiere, sino a dónde irá después. Batman frunció el ceño mientras reflexionaba sobre las palabras. Intentar analizar a Nuxus con lógica convencional era irrazonable. Alfred tenía razón. Si lo impulsa el caos, murmuró Batman, entonces irá donde éste prospere. Volvió a la Batcomputadora. Alfred, escanea toda Ciudad Central y sus alrededores en busca de actividad criminal, disturbios, grandes concentraciones, cualquier cosa que pueda atraerlo. Enseguida, señor. Batman se levantó de la silla, con la capa ligeramente ondeando. Oliver, tienes razón. No podemos hacerlo solos. Necesitamos a otros. Flecha Verde sonrió con suficiencia. Ja. Batman escuchando a alguien más. Es la primera vez.
Bueno, si vamos a formar un equipo, te sugiero, ya los he reunido, interrumpió Batman. Vamos. Oliver parpadeó y soltó una breve carcajada. Por supuesto que sí. La Batcueva bullía de energía mientras se ponían en marcha los preparativos. La búsqueda de Nuxus había comenzado oficialmente. Un hombre rico e influyente, Maxwell Lord entró en su oficina con un aire de confianza inquebrantable. Su entorno reflejaba su inmenso poder. Estatuas doradas, suelos de mármol pulido, un enorme acuario lleno de peces exóticos de todo el mundo. Esta no era la oficina de un simple hombre de negocios. Era un templo del exceso, construido para recordar a todos su superioridad. Se sentó en su escritorio, pulsando un solo botón en su elegante ordenador de alta tecnología. Al instante, apareció una pantalla holográfica que mostraba 6 figuras en sombras. 2 de ellas estaban inactivas, con señales apagadas. Las 4 restantes, sin embargo, estaban presentes, y ninguna debía tomarse a la ligera. Una voz profunda y autoritaria fue la primera en hablar. Maxwell, tu envío tuvo un problema, dijo el tono mesurado pero frío de nada menos que Lex Luthor. Maxwell se recostó en su silla, exhalando lentamente antes de esbozar una sonrisa cómplice. Sí, tuvimos un problema, admitió, mientras observaba a las demás figuras. Confío en que ninguno de ustedes me culpe por esto. Invertí $40 millones de mi propio dinero en asegurar ese envío. Contraté a algunos de los mejores del sector. No pueden culparme de esto, ¿verdad? Una de las figuras, un hombre envuelto en siglos de sabiduría y poder, respondió. No, estoy a su lado, señor Lord. Su voz era suave y autoritaria. No era otro que Ra's al Ghul, el líder de la Liga de Asesinos. Pero no necesito recordarte, Maxwell, que ahora eres responsable de la recuperación. Verificando lo que se perdió. Ese cargamento es esencial para nuestros planes. Maxwell suspiró, pero asintió. Sí, lo sé muy bien. Pero no te preocupes, ya he reunido una lista interesante de personas que quieren a este tipo muerto. Al parecer, mató al Capitán Frío y de alguna manera logró que su hermana volviera al redil. Es divertidísimo. Está tan enfadada que dijo que haría lo que fuera por vengarse. Así que le di una pequeña mejora experimental. Otra voz, profunda y antigua, interrumpió la transmisión. No importa cómo recuperes el cargamento, Maxwell. Lo necesitamos, y lo necesitamos pronto. Esa chica tiene una conexión directa con Trigon, y necesitamos su poder para nuestros planes. Esta vez, era Vándalo Salvaje, el hombre más antiguo y peligroso del mundo. Un gruñido de irritación provino de la última figura activa. La culpa es de ese maldito chico brujo. Si hubiera hecho lo que le ordenamos y la hubiera traído él mismo, nada de esto habría sucedido, espetó Black Adam, con la voz llena de desdén. Lex Luthor rió entre dientes, siempre la voz de la razón entre estos dedos. Vamos, no olvidemos que nuestro acuerdo con Clarion es que él haga lo que le plazca. Se ajustó la corbata y añadió, de todas formas, este asunto se resolverá pronto. Después de todo, Maxwell es más que capaz de resolverlo, ¿no? Maxwell sonrió con suficiencia, con una confianza inquebrantable. Por supuesto. Me encargaré personalmente de ese supuesto señor del caos. Dicho esto, terminó la llamada. Los hologramas se apagaron uno a uno. Exhaló con fuerza, tamborileando con los dedos sobre el escritorio antes de volver su atención a la pantalla que tenía delante. Apareció una lista de nombres. Cada uno un aliado potencial, un arma para lanzar contra el hombre que había desbaratado sus planes. Recorrió la lista con la mirada hasta que un nombre destacó, prácticamente radiante de promesa. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Eres un cabrón, pero te robó a tu chica. Ni hablar de dejar que se salga con la suya, ¿verdad? Sus dedos se posaron sobre el nombre antes de presionarlo. Joker Nuxus guió a Harley y Raven por las calles oscuras, llegando finalmente a un almacén abandonado en las afueras de Ciudad Central. El edificio se alzaba imponente sobre ellos, con las paredes cubiertas de grafitis y las ventanas rotas o tapiadas. El aire olía a óxido y aceite viejo, pero a ninguno parecía importarle. Harley se aferró al brazo de Nuxus con una sonrisa. Entonces, ¿qué estamos aquí, señor? Nux, preguntó, blandiendo su bate por encima del hombro. Nuxus sonrió con suficiencia, mirando a Raven antes de señalarla. Por ella. Raven abrió mucho los ojos. Por mí, Lord Nux. ¿Pero por qué? Se acercó a ella, colocando las manos suavemente sobre sus mejillas, sus ojos carmesí fijos en los de ella. Necesito ver tus poderes, querida. Para saber si puedes defenderte sola.
Raven dudó un momento antes de asentir. Tienes razón, haré lo mejor que pueda. Respiró hondo y dio un paso adelante. Unas sombras se congregaron alrededor de sus manos mientras se preparaba para demostrar sus habilidades. Con un movimiento de muñeca, oscuros tentáculos se extendieron, cortando el aire como látigos. Pequeñas ráfagas de energía brotaron de sus palmas, impactando contra el metal oxidado del almacén, dejando marcas carbonizadas. Levantó las manos, invocando un orbe de energía oscura, y lo estrelló contra una pila de cajas, reduciéndolas a astillas. Después de unos instantes, bajó las manos, jadeando levemente. Aún era inexperta. Sus movimientos no eran refinados y sus ataques carecían de la fuerza que podrían tener. Pero el potencial en bruto era innegable. Nuxus asintió, visiblemente impresionada. Eso fue impresionante. Los labios de Raven se curvaron en una pequeña sonrisa, con una sensación de orgullo llenándole el pecho. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Entonces Nuxus hizo crujir el cuello y estiró los brazos. Ahora, déjame probar algo también. Arley ladeó la cabeza. Espera, ¿estás entrenando? ¿Para qué? Nuxus sonrió. Probando un nuevo poder especial. Sin decir nada más, zip. Se desvaneció. Una repentina descarga eléctrica recorrió sus venas. Su cuerpo se sentía ingrávido, casi como si se teletransportara, pero no era así. Su piel crujió de energía, se le erizó el pelo y una oleada de poder lo recorrió. Era algo completamente nuevo. Sonrió descaradamente y se giró hacia la pared más cercana, concentrando su energía. ¡Bum! Un enorme rayo eléctrico salió disparado, destruyendo una sección de la pared del almacén y haciendo volar escombros. Ja 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 ja. Esto sí que merece ser considerado platino. Rió Nuxus, deleitándose con el poder que lo recorría. Luego se giró hacia Arley, con una sonrisa aún mayor. Arley. Dispárame con esa pistola. Ahora. Los ojos de Arley se iluminaron de emoción. De acuerdo, señor. Nux. Sacó su pistola y disparó 3 veces. Van. 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 En lugar de que su piel endurecida bloqueara las balas, estas simplemente lo atravesaron como si no estuviera allí. Intangible, jajajaja. Los ojos de Nuxus brillaron de alegría. El poder era emocionante. Se giró hacia Arley de nuevo. Golpéame con tu bate. Arley no lo dudó. Agarró su mazo gigante y blandió el arma con todas sus fuerzas. Pero en lugar de hacer contacto, su arma lo atravesó como si fuera un fantasma, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo. ¡Guau! Señor. Nux, esto es increíble. Rió entre dientes, saltando sobre sus talones. Nuxus, exaltado por la oleada de poder, se giró hacia Raven. Raven, dispárame con tu magia. Raven dudó, con la incertidumbre reflejada en su rostro. ¿Estás seguro, Lord Nux? No quiero, hazlo, Raven. Es una orden. Algo en su tono la conmovió profundamente. La palabra orden le provocó un escalofrío, obligándola a obedecer. Asintió y levantó las manos. Una energía oscura se concentró en sus dedos mientras susurraba. Explosión de energía. Una esfera de oscuridad pura salió disparada a gran velocidad. ¡Bum! El impacto golpeó a Nuxus justo en el pecho, lanzándolo hacia atrás. Se estrelló contra una pila de cajas de metal, abollándolas con el impacto. Tosió al ponerse de pie. El daño fue mínimo gracias a su regeneración vampírica y su piel endurecida, pero seguía aturdido. Eso sí que lo golpeó. Una risa resonó por el almacén. De entre las sombras, Caos emergió, flotando en el aire con las manos en las caderas. ¿Disfrutaste de esa pequeña llama? Bromeó, su diminuta figura luciendo casi cómica en contraste con la destrucción que los rodeaba. Nuxus la miró entrecerrando los ojos. ¿Qué demonios fue eso? Caos sonrió con suficiencia, moviendo un dedo. En el mundo de donde provienen tus poderes, la habilidad conocida como Agi aún puede afectar a los usuarios de Logia. En este mundo, la magia funciona de manera similar. La magia, en esencia, es el equivalente al Agi en este mundo. Por supuesto, hay otras fuerzas que también pueden hacerte daño. Se cruzó de brazos. El universo DC opera en un plano de existencia superior al de donde obtuviste tu fruta. Así que, aunque allí tu poder se considera platino, en este mundo, en el mejor de los casos, es dorado. Silencio. Nuxus se estremeció. Su ojo se crispó. Entonces se abalanzó hacia adelante, agarrando a Caos por su pequeño cuerpo y sacudiéndola.
Así que me estafaron. Ah, espera. ¡No! Gritó Caos, agitándose en su agarre. Después de un momento, la soltó. Caos flotó frente a su cara, haciendo pucheros y ligeramente sonrojada. No vuelvas a hacer eso. Gritó. Es vergonzoso. Nuxus puso los ojos en blanco. Deja de ser molesta y dime por qué me estafaron. Caos resopló, cruzándose de brazos. No te estafaron, refunfuñó. Tu poder aún es digno de platino, pero debes tener cuidado. Tu intangibilidad no es absoluta. Enemigos poderosos aún pueden golpearte si saben cómo. TSK. Bien, murmuró Nuxus. Apretó el puño, sintiendo el poder que lo recorría una vez más. Aunque su fruta no fuera realmente intocable, seguía siendo fuerte. Lo suficientemente fuerte como para seguir sembrando el caos. Los ojos de Nuxus brillaron de emoción al mirar a las dos mujeres a su lado. Arley, Raven, ¿están listas para su primera batalla juntas? Arley ladeó la cabeza, agarrando su bate. ¿Batalla? ¿Estamos luchando contra alguien? No siento a nadie, Lord Nux, añadió Raven, entrecerrando los ojos oscuros. Nuxus sonrió con suficiencia. Claro que no. Llegarán en 3, 2, 1. ¡Bum! El techo del almacén explotó, y los escombros se dispersaron en todas direcciones. Una figura descendió entre el humo, vestida con un traje completamente verde y un emblema brillante en el pecho. La energía a su alrededor brillaba con una fuerza bruta mientras flotaba sobre ellos, con los brazos cruzados. Vaya, ¿qué tenemos aquí?, preguntó el hombre arrastrando las palabras. Un payaso, una chica gótica y el chico atrevido de una comedia mediocre. Esta ciudad sí que sabe cómo formar un equipo. Nuxus entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera hablar, Arley dejó escapar un grito ahogado. Linterna verde. Gritó, señalándolo. ¿Qué haces aquí, varita luminosa? Nuxus arqueó una ceja. ¿Linterna verde, eh? Su mirada se desvió más allá de Linterna, y su sonrisa se ensanchó al ver dos figuras más entrar en el almacén. Batman. Y otra figura, Flecha Verde. Entonces, el murciélago te trajo aquí, dijo Nuxus, crujiendo los nudillos. ¿Imaginas? La capa de Batman ondeó al avanzar, con la mirada fija en Nuxus con esa expresión indescifrable que lo caracterizaba. Esta vez no te dejaré escapar fácilmente. ¿Dejarme escapar? Si no recuerdo mal, la última vez fui yo quien te dejó escapar. Entonces, tengo que preguntarle, señor. Nux, dijo Arley, balanceando su bate sobre el hombro. ¿Cómo supo que venían? Nuxus se encogió de hombros con indiferencia. Tenía un presentimiento. He sido una molestia últimamente, pensé que el murciélago no me ignoraría para siempre. Su mirada se dirigió a Linterna Verde y Flecha Verde. Aunque, veo que esta vez trajo amigos. Flecha Verde se burló, sacando una flecha de su carcaj y ensamblándola. Sí. Y esta vez, lo vamos a arrestar, amigo. Ha estado causando demasiados problemas. Linterna Verde sonrió con suficiencia, su anillo brillando aún más. He oído que le ganó al murciélago. Traerlo aquí, bueno, digamos que alguien finalmente tendrá que reconocerme. Nuxus arqueó una ceja, crujiendo los nudillos. ¿Tú? ¿Quieres usarme para demostrar algo? Soltó una risita. Bien. Veamos qué tienes, Linterna. La electricidad crepitaba en el aire. Linterna Verde fue el primero en moverse, levantando su mano anular y proyectando una enorme y brillante construcción de energía, un gigantesco guantelete mecánico que se abalanzó sobre Nuxus como una bola de demolición. Rápido. Nuxus apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el enorme puño verde se estrellara contra él, haciéndolo patinar hacia atrás. Chispas de electricidad crepitaban alrededor de su cuerpo mientras sonreía. De acuerdo, te lo concedo. Eso tuvo su peso, dijo Nuxus mientras sus pensamientos se aceleraban. Así que su poder sí funciona en mí, igual que el de Raven. Antes de que pudiera hacer otro movimiento, Flecha Verde le disparó una flecha directo a la cara. Explotó en el aire, liberando una granada cegadora que lo cegó momentáneamente. Batman ya estaba sobre él, cayendo desde arriba con una precisa patada voladora que impactó a Nuxus de lleno en el pecho. Pero en lugar de sentir el impacto, el pie de Batman simplemente lo atravesó, como si solo hubiera tocado aire. Batman entrecerró los ojos bajo su capucha. ¿Intangible? No era así antes. Nuxus sonrió. Buen intento, Bats. Su cuerpo crepitó con electricidad y en un instante, zip. Desapareció, reapareciendo detrás de Linterna Verde. Ejecución truena.
Un enorme rayo cayó del cielo, impactando directamente contra Linterna Verde. Pero en lugar de caer, Linterna construyó un escudo, bloqueando lo peor del ataque. Sus botas resbalaron por el suelo mientras hacía una mueca. Bueno, esa sí que dolió, murmuró Linterna Verde, sacudiéndose la energía residual. Flecha Verde no perdió tiempo, sacó una flecha de espuma y la disparó a los pies de Nuxus. En cuanto tocó el suelo, la espuma se expandió, intentando atraparlo. Pero Nuxus solo sonrió con suficiencia, su forma intangible desapareciendo a través de la espuma como si no estuviera allí. ¿En serio? ¿Es lo mejor que tienes? Parece que eres el único que merece la pena, dijo Nuxus mirando a Linterna Verde. La mente de Batman trabajó rápidamente, analizando la pelea. No está recibiendo mucho daño. Las flechas, las explosiones, ni siquiera los ataques cuerpo a cuerpo directos le afectan. Y esos nuevos poderes eléctricos, son construcciones, esos le hacen reaccionar. Entonces sus ojos se dirigieron a Linterna Verde. Dijo Batman con su habitual tono autoritario. Eres el único que puede golpearlo. Concéntrate en él. Nosotros nos encargaremos de los otros dos. Linterna Verde frunció el ceño. ¿Estás seguro de eso? Confía en mí. La sonrisa de Nuxus se ensanchó. ¿Lo has descubierto? Apretó los puños. Entonces, divirtámonos de verdad. Mientras Nuxus y Linterna Verde se enfrentaban, Raven y Harley se movieron para interceptar a Batman y Flecha Verde. Raven levantó las manos, formándose energía oscura alrededor de sus dedos. Susurró un conjuro y un zarcillo sombrío salió disparado del suelo, apuntando al arco de Flecha Verde. Pero Flecha Verde era más rápido. Tenía experiencia luchando contra magos gracias a su entrenamiento en la liga con Zatanna. Con un paso rápido, rodó hacia atrás, disparando una flecha explosiva directamente a los pies de Raven. ¡Bum! Raven apenas logró levantar un escudo oscuro. La explosión la hizo resbalar hacia atrás. Buen intento, chico, dijo Flecha Verde. Pero tendrás que hacerlo mejor que eso. Harley soltó una carcajada mientras pasaba a Batman con una voltereta, blandiendo su bate con furia. Vamos, Baxi. Antes nos divertíamos mucho más que esto. Batman bloqueó sus ataques sin esfuerzo con sus guanteletes antes de asestarle un preciso codazo en las costillas. Harley se giró hacia atrás, aterrizando con una pose dramática. Uf. Casi me duele. ¿Has estado yendo al gimnasio? Batman no respondió, simplemente le lanzó un batarán. Harley lo esquivó, pero al aterrizar, sacó un pequeño bote de su cinturón. ¿Qué tal si le damos un toque picante? Lo arrojó al suelo. Un gas espeso y rosa explotó, cubriendo la zona con una extraña niebla de olor dulce. Flecha Verde tosió, agitando la mano. Uf. ¿Qué demonios es esto? Harley sonrió. Es mi toxina de la risa. Algo especial para mis chicos de azul. Raven murmuró rápidamente un cántico, usando su magia para protegerse del gas, mientras volvía a la ofensiva. Mientras tanto, Nuxus ponía a prueba los límites de Linterna Verde. Cada vez que atacaba, Lantern contaba, rojo con constructos, escudos enormes, manos gigantes, incluso un mayal con púas que casi le impactó la cabeza a Nuxus. Pero Nuxus era más rápido. Mucho, mucho más rápido, usando paso relámpago, recorrió el campo de batalla, probando diferentes ángulos. Es duro, pero sigue siendo un humano. Se apoya principalmente en ese anillo, y sí. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Nuxus. Me pregunto, ¿qué pasa si te sobrecargo? Extendió las manos, una oleada de electricidad se extendió hacia adelante, enviando una enorme onda disruptiva directamente a Linterna Verde. Linterna apretó los dientes, esforzándose mientras su anillo luchaba por mantener su escudo en alto. Chispas danzaban alrededor de su cuerpo, sus constructos parpadeaban. Pero no cayó. En cambio, avanzó, formando un martillo enorme y blandiéndolo hacia abajo. Nuxus apenas lo esquivó, rodando hacia un lado. Maldición, sí que lo eres, persistente. Linterna Verde sonrió con suficiencia. Claro que sí. Nuxus se tomó un tiempo en medio del caos, recorriendo con la mirada el campo de batalla mientras planeaba su siguiente movimiento. Tenía la ventaja, pero la fuerza bruta no era la forma de desmantelar a este trío. Podía, pero no habría diversión en eso, necesitaba destrozarlos primero, y Linterna Verde era la clave. Su mirada se dirigió a Harley, que aún se resistía a Batman. Apenas. Ella se defendía con sus movimientos impredecibles, pero el murciélago se adaptaba, contrarrestando sus ataques salvajes con precisión calculada. Entonces su mirada se dirigió a Raven.
No es buena, como era de esperar, es demasiado inexperta. Flecha Verde la había superado por completo. Había estado luchando bien, usando su magia para mantenerlo a raya, pero Oliver tenía experiencia. La había engañado, llevándola a una abertura falsa antes de disparar una flecha que se enroscó firmemente alrededor de sus piernas. Tropezó y perdió el equilibrio. Una fracción de segundo de vulnerabilidad. El ojo mental de Nuxus cobró vida, sintiendo el peligro. Sus instintos gritaron, y se apartó de inmediato cuando una enorme aeronave a reacción se dirigió rugiendo hacia él, estrellándose contra el suelo donde antes estaba. El impacto sacudió el campo de batalla, levantando polvo y escombros. Linterna Verde flotaba sobre él, sonriendo con suficiencia. Deberías concentrarte en nuestra lucha, chico eléctrico, si te derribo, te esposaré como a tus amiguitos. Nuxus se sacudió el polvo, con una risita divertida escapando de sus labios. Oh, qué engreído. Tú, me gustas, dijo Nuxus, con los ojos brillantes de picardía. Eres bastante atrevido. Luego, con una sonrisa burlona, añadió. Pero podrás seguir así si hago esto. Con un movimiento de muñeca, aparecieron sus espadas del caos, cuyo brillo infernal iluminó el campo de batalla. Se abalanzó hacia adelante, fintando un ataque. Un rápido corte directo a la cabeza de Linterna. Un farol. Linterna Verde instintivamente levantó un escudo, pero el movimiento fue torpe. Nuxus no buscaba asestar un golpe. Quería esa reacción. En ese momento, se escuchó un grito de pánico. Oliver, ¡cuidado! Nuxus ya estaba detrás de Flecha Verde. Antes de que nadie pudiera reaccionar, sus espadas se extendieron, envolviendo sus cadenas alrededor de la muñeca de Oliver. Entonces, con un tirón despiadado, grillido. La sangre salpicó. La mano de Flecha Verde flotaba en el aire. Un grito de agonía llenó el aire. ¡Ak! Nuxus exhaló lentamente, dibujando una sonrisa maliciosa mientras se volvía hacia los héroes restantes. Ahora empezaré a ponerme serio con vosotros, desdichados. Un grito de agonía recorrió el campo de batalla. Flecha Verde se desplomó, convulsionando mientras la sangre manaba del muñón donde antes estaba su mano derecha. Su arco cayó al suelo, completamente inútil. Su rostro se contorsionó por la conmoción, el dolor y la incredulidad. Su cuerpo temblaba, respirando con dificultad mientras contemplaba los restos ensangrentados de su mano cercenada, retorciéndose en el suelo cerca de los pies de Nuxus. Nuxus simplemente sonrió, levantando el pie antes de aplastar la mano cercenada con su bota, clavándola en la tierra. Uy. Supongo que ya no dispararás flechas. Ark. Rugió Oliver de dolor, agarrándose la muñeca ensangrentada al golpear las rodillas contra el suelo. Al otro lado del campo de batalla, todo el cuerpo de Al Jordan se tensó. Sus ojos se posaron en el cuerpo caído de Oliver, su compañero, su amigo, ahora mutilado sin remedio. Algo en su interior se quebró. El aire zumbaba con energía mientras el aura esmeralda de Al se encendía como un reguero de pólvora, iluminando todo el campo de batalla con un resplandor verde enfermizo. Una rabia profunda y gutural le retorcía el pecho. Su respiración era agitada y errática. Su anillo latía violentamente, reaccionando a sus abrumadoras emociones. Nuxus volvió la mirada hacia Al, observando cómo el Linterna Verde temblaba de furia, con los puños tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos bajo su aura brillante. Entonces, hijo de... Con una atronadora explosión de fuerza de voluntad, Al se lanzó hacia adelante, con todo su cuerpo envuelto en una enorme y cegadora construcción de un mecha de guerra. Nuxus sonrió con malicia. Esto era lo que quería. Vamos a destrozarlo por completo. Al se lanzó hacia adelante, su cuerpo ahora envuelto en un imponente robot de guerra esmeralda, con sus extremidades mecánicas repletas de cápsulas de misiles, cañones de hombro y cuchillas de energía. ¡Bum! Lanzó un puñetazo colosal, con la intención de aplastar a Nuxus como a un insecto. Pero justo antes del impacto, Nuxus giró su cuerpo, esquivándolo sin esfuerzo. El suelo explotó cuando el enorme puño verde arrasó todo a su paso, enviando ondas de choque por todo el campo de batalla. Nuxus aterrizó a pocos metros de distancia, estirando los brazos con indiferencia. Descuidado. Sonrió con sorna, con la voz cargada de burla. Se supone que eres el mejor, Linterna Verde, ¿verdad? Parece que estás luchando como un novato. Raag. Al rugió, creando una docena de enormes cadenas de energía que se dispararon hacia Nuxus. Nuxus se desvaneció en un relámpago. Las cadenas se estrellaron contra el suelo, dejando cráteres donde una vez estuvo. Al apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de, detrás de ti.
Un dolor agudo y ardiente le recorrió la espalda cuando las espadas del caos de Nuxus le atravesaron la columna vertebral, quemándole tanto el uniforme como la carne. ¡Ah! ¡Ah! Gruñó Al, tambaleándose hacia adelante. Su anillo reaccionó al instante, transformando su traje de construcción en un escudo de energía que lo cubría por completo, protegiéndolo de futuros ataques. Pero no importaba. Nuxus estaba jugando con él. Sin esfuerzo. Al otro lado del campo de batalla, Batman abandonó su lucha con Harley, al darse cuenta de que Al estaba en serios problemas. Corrió hacia el enfurecido Linterna, con voz aguda y urgente. Al. Para. Estás perdiendo el control. Pero Al no lo oyó. Su rabia nubló su juicio, sus ataques se volvieron salvajes e imprudentes. Batman maldijo en voz baja. Maldita sea. Nuxus lo estaba manipulando. Al ignoró a Batman, concentrando toda su fuerza de voluntad en un último ataque. Todo su cuerpo brilló con más intensidad que nunca. Entonces, una ráfaga de enormes armas de energía se materializó en el aire. Espadas, lanzas, cañones, martillos. Docenas de construcciones, todas apuntando a Nuxus. Muere. Rugió Al, desatando todas a la vez. Una descarga cegadora de destrucción esmeralda cayó sobre él. ¡Bum! 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 Todo el campo de batalla se estremeció mientras explosiones de luz verde lo envolvían todo. Por un instante, no se pudo ver nada más allá del puro resplandor del ataque. Pero cuando el humo se disipó, Nuxus estaba de pie. Completamente ileso. Los ojos de Al se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Cómo? Entonces lo sintió. Dolor. Un corte agudo y agonizante en su muslo derecho. ¡Pum! Su pierna real, había sido cercenada. La sangre salpicó mientras Al lanzaba un grito de horror, desplomándose sobre una rodilla. Antes de que pudiera reaccionar, su anillo, intentando desesperadamente compensar su pérdida, creó una prótesis verde brillante. Pero el dolor persistía. Nuxus estaba de pie sobre él, sonriendo como si todo esto fuera solo un juego para él. ¡Ja! Te estás desmoronando, Linterna. Al gruñó, conjurando un martillo colosal y blandiéndolo con todas sus fuerzas. Pero Nuxus, rapidísimo, desapareció. Entonces, paso relámpago. Parpadeó detrás de Batman. Batman, al percibir el movimiento, esquivó instintivamente, rodando hacia adelante. Pero Al, aún cegado por la rabia, no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando Nuxus se abalanzó sobre Batman, Al reaccionó al instante. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, intentando proteger a Batman. Y ese fue el momento en que cayó en la trampa. Barra de voltios. Las garras de Nuxus, cubiertas de rayos, se estrellaron contra la espalda de Al, enviando oleadas de electricidad por todo su cuerpo. El cuerpo de Al se convulsionó violentamente, su anillo titiló y sus construcciones se disiparon. Entonces, antes de que pudiera recuperarse, cadenas de tormenta. Las espadas del caos salieron disparadas, sus cadenas envolvieron el cuerpo de Al como una serpiente. Al se dio cuenta demasiado tarde. No. Nuxus tiró. Rip. Linterna verde fue destrozado. Su cuerpo se desgarró en múltiples pedazos, destrozado por las cadenas abrasadoras. Parte a parte, miembro a miembro, hecho pedazos. Su anillo, que antes brillaba intensamente, titiló y cayó sin vida al suelo, rodando hasta detenerse frente a Batman. Silencio. Por primera vez, Batman se quedó paralizado de puro horror. Su pecho se agitó. Su mente, tan aguda, tan calculadora, estaba completamente en blanco. Acababa de presenciar la muerte de Al Jordan, su compañero de toda la vida, su amigo. El campo de batalla se sumió en un silencio inquietante. Entonces, risas. La risa de Nuxus. Empezó como una risita baja. Luego, una carcajada frenética resonó por el campo de batalla. El señor del caos se alzó victorioso, las risitas de Harley siguieron, y antes de que Batman pudiera moverse, un brutal golpe del bate de Harley le impactó el cráneo. Batman se tambaleó, con la vista nublada, el mundo dando vueltas. Con los ojos nublados, apenas distinguió a Nuxus acercándose a él, como un depredador acercándose. Una voz fría llegó a sus oídos. Dime, Bat, ¿qué se siente al ser impotente? Nuxus avanzó despacio y con paso decidido hacia Batman, su presencia amenazante como la de un verdugo que se acerca al condenado. Sus ojos ardían de diversión, pero bajo ella se escondía algo más oscuro, la firmeza. Te lo advertí la última vez, reflexionó, con una voz inquietantemente tranquila, pero destilando cruel satisfacción. Si nos volviéramos a encontrar, no sería tan generoso, ni tan misericordioso.
Inclinó la cabeza, observando cómo Batman luchaba por levantarse. Pero no me escuchaste. Con un movimiento de muñeca, las espadas del caos se extendieron una vez más, con sus cadenas infernales resonando siniestramente. Levantó una de ellas, apuntando directamente al corazón de Batman. Ahora, supongo que es hora de acabar con esto. Justo cuando estaba a punto de atacar, su ojo mental se encendió. Peligro. Inmediato. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesar por completo la amenaza. Retrocedió instintivamente, esquivando por poco una fuerza que azotó el campo de batalla como un huracán carmesí. Una mancha roja pasó velozmente junto a él, demasiado rápida para seguirla. Entonces, Harley había desaparecido. Su cuerpo fue lanzado violentamente por el campo de batalla, desapareciendo en la distancia antes de que Noxus pudiera siquiera parpadear. Su mirada se volvió hacia Batman, solo para verlo desvanecerse. No solo él, sino también el cuerpo destrozado de Flecha Verde. Una mueca se formó en los labios de Noxus mientras se giraba hacia el cadáver destrozado de Al Jordan, con creciente irritación. Entonces lo vio. De pie junto a la linterna caída. La postura del recién llegado era rígida, sus puños enguantados estaban tan apretados que temblaban. Un traje rojo se ceñía a su figura, elegante y ajustado, roto solo por un audaz rayo amarillo estampado en su pecho. Sus ojos, ocultos tras su máscara, aún lograban transmitirlo todo. Tristeza. Ira. Decepción. Entonces, finalmente, pura rabia. La voz del hombre era baja, casi un susurro, pero contenía una promesa venenosa. Su respiración era entrecortada. Un rayo crepitó alrededor de su cuerpo. Te mataré. En el momento en que Noxus vio al hombre frente a él, todo su cuerpo le gritó que se moviera. Una sensación como ninguna otra que hubiera experimentado antes lo atrapó. Un instinto primario, una advertencia profundamente arraigada en su ser. Cada fibra de su existencia lo impulsaba a escapar, a esquivar, a correr. Sin embargo, su orgullo se interponía en su camino. Él no era de los que se iban. Él no era de los que escapaban. Nunca. Apretó la mandíbula mientras sus músculos se tensaban con anticipación. Entonces, se movió. Por detrás. Una mancha roja atravesó el aire, dirigiéndose hacia él a una velocidad vertiginosa, pero la esquivó. El relámpago carmesí zigzagueaba impredeciblemente, girando, desapareciendo y reapareciendo a su alrededor. Mi izquierda, dolor. Un dolor cegador, abrasador. Un puñetazo ultrarrápido se estrelló contra sus costillas. No fue solo velocidad, sino fuerza bruta, un impacto devastador que lo lanzó por el campo de batalla como un muñeco de trapo. Noxus apretó los dientes mientras su cuerpo se precipitaba por los aires, pero antes de que pudiera tocar el suelo, activó su control de gravedad y telequinesis, deteniendo su impulso en el aire y estabilizándose. Exhaló bruscamente, con la mente acelerada. Esquivar uno por uno no es suficiente. Sus ojos se oscurecieron al tomar una decisión. Entonces, un rayo estalló. No del enemigo, sino de él. Una oleada de electricidad recorrió el campo de batalla, extendiéndose por el suelo y el aire. Cada centímetro de espacio a su alrededor estaba ahora cargado eléctricamente, convirtiendo el entorno en una trampa mortal. Pero no había terminado. Su telequinesis se activó. Todo el almacén comenzó a derrumbarse. Sus vigas de acero y paredes rotas se retorcieron y colapsaron en una demolición controlada. Enormes trozos de escombros cayeron, creando un laberinto de obstáculos en constante cambio. Entonces, sacó sus espadas del caos. Las cadenas cobraron vida. Giraron a su alrededor a una velocidad cegadora. Sus movimientos eran fluidos pero precisos. Izquierda. Derecha. Arriba. Detrás. Un ciclón mortal de espadas lo rodeó, formando un torbellino de carnicería casi impenetrable. Si el velocista quería acercarse, tendría que sortear una tormenta mortal. Sin embargo, mientras Noxus agudizaba su concentración, algo lo carcomía. Este bastardo solo tiene velocidad, pero aún así, de alguna manera, estaba logrando atravesar la intangibilidad de Noxus. Eso no debería ser posible. Algo más estaba en juego, algo desconocido. Y eso lo enfureció. Las espadas del caos giraban furiosas, cortando el aire con precisión letal, mientras Noxus intentaba formular una contraestrategia contra el demonio del rayo rojo que tenía delante. Sin embargo, incluso con todo lo que había dispuesto, el suelo cargado eléctricamente. Los escombros telequinéticos que bloqueaban cada ángulo de aproximación. El torbellino de espadas que no dejaba ninguna abertura. Aún con todo eso, logró abrirse paso.
Un golpe perfectamente sincronizado. El velocista esquivó los obstáculos sin esfuerzo, saltó por encima del campo de rayos y, justo en el momento en que las espadas giratorias dejaban una pequeña abertura, ¡crack! Un puñetazo devastador impactó en el rostro de Nuxus, lanzándolo fuera del almacén y estrellándose contra las calles. El impacto envió ondas de choque a través del pavimento, destrozando el concreto mientras su cuerpo se deslizaba por el suelo, dejando un rastro de destrucción a su paso. Por primera vez en este mundo, Nuxus sintió que la muerte se cernía sobre él. Pero no era miedo. No. Le dio la bienvenida a la muerte. Una batalla gloriosa, una lucha digna. Así era como debía morir. Lo que le enfurecía era que aún quedaba mucho por hacer. Más caos que sembrar. Más rabia que desatar. Más gente que poner de rodillas. Con los dientes apretados y la sangre corriéndole por el labio, gruñó. Sistema gacha, tira lo que conseguí después de matar a Lantern. Me importa un bledo. Tíralos a todos. Iniciando gacha, un boleto dorado consumido. 3 boletos de bronce consumidos. Boleto de bronce. Manipulación de la luz, puede crear fuentes de luz básicas o manipular la luz en áreas pequeñas. Boleto de bronce. Cambio de forma, alteración básica de la forma, cambios simples como apariencia o tamaño. Boleto de bronce. Sentido del aura, puede percibir las emociones o intenciones de otros a través de su aura. Boleto dorado. Bloqueo de realidad, bloquea un concepto fundamental durante un tiempo determinado en un radio de 5 metros. Solo se puede usar una vez al día. Nuxus apenas prestó atención a las recompensas de bronce. Pero el boleto dorado... Sus labios se curvaron en una amplia y maliciosa sonrisa. Sin dudarlo, lo activó. Bloqueo de realidad. Velocidad inhumana bloqueo. Un enorme campo de energía púrpura surgió de su núcleo, expandiéndose en un radio perfecto de 5 metros. El velocista, aún no más que una mancha de relámpagos rojos, se precipitó hacia adelante, solo para entrar en la zona. Y de repente, su velocidad se había desvanecido. La fuerza, antes imparable, ahora no era más que un hombre corriendo como un humano normal. Un destello de sorpresa cruzó su rostro enmascarado. La sonrisa de Nuxus se ensanchó. Estás muerto. Lanzó una de las espadas del caos, cuya cadena salió disparada hacia adelante, clavándose profundamente en el hombro del velocista líder. Con un tirón brusco, atrajo a su enemigo hacia sí, y entonces, puñalada. La segunda espada se clavó en su estómago. Puñalada. Puñalada. 2 veces más, clavó el metal ardiente en su carne, retorciendo las espadas sin piedad. Un satisfactorio gorgoteo de dolor escapó de los labios del velocista mientras la sangre salpicaba el pavimento. Pero Nuxus cometió un error. Sus instintos, alimentados por la rabia, lo impulsaron a patear al hombre, y eso lo envió volando justo fuera del radio de la cerradura de realidad. En el instante en que aterrizó, desapareció. El velocista se agarró el estómago sangrante, tambaleándose por un momento, pero su mirada ardía de odio. Su cuerpo temblaba, no de dolor, sino de rabia. Pagarás por lo que le hiciste a Al, espetó, con la voz temblorosa por la furia. Lo juro, se interrumpió. Su respiración se entrecortó al vomitar sangre, y entonces, por un instante, pareció que se le llenaban los ojos de lágrimas. Entonces, sin decir una palabra más, regresó a las ruinas del almacén, agarró los restos dispersos de linterna verde y, en un último destello de luz roja, desapareció. Maldición. Maldición. Joder. Los furiosos gritos de Nuxus resonaron entre los escombros. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas de las manos mientras su cuerpo temblaba de frustración. No debía haberlo dejado salir de la zona. Inhaló profundamente. Luego exhaló. Entonces, rió. Ja. 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 Ja 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 ja. Una sonrisa demente se extendió por su rostro. Incluso en su ira, incluso en su rabia, se sentía vivo. Esto era emocionante. Absolutamente emocionante. Amo este mundo, Caos. Y como una llamada a un amante, Caos respondió. Se manifestó al instante, con una presencia embriagadora mientras le sonreía con suficiencia. Me alegra saberlo, llamacita, ronroneó, con un tono divertido en la voz. Pero quizás sea hora de pasar desapercibido. No querría verte morir, amor. Nuxus chasqueó la lengua, pero no pudo negar la lógica. Bien. Necesitaba más fuerza. Más poder. Pero primero, su mirada se dirigió al almacén en ruinas. Primero tendré que cargar a Arley y a Raven. Las chicas necesitan ayuda, y, bueno, sonrió con suficiencia. Amor.
Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.